Fonoaudiología, ciencia de la salud al servicio de la comunicación humana. Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Buenos Aires, en pos de la superación creciente de nuestra ciencia para la comunidad. Estoy en comunicación justamente en el espacio de difusión del Colegio de Fonoaudiólogos de la provincia de Buenos Aires con la licenciada Silvina García, quien es fonoaudióloga neurolingüística, formada en la planta, fonoaudióloga de planta del Hospital Policlínico Central de San Justo, en el servicio de neonatología y pediatría, formada en apraxia del habla infantil, que es el tema que vamos a conversar ahora. Es docente universitaria de la UMSA y está haciendo el doctorado en fonoaudiología. Silvina García, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buen día, Jorge, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, gracias por atenderme, un placer realmente, ¿eh? No. Vamos a conversar acerca de esto de la apraxia. Creo que, o no recuerdo por lo menos haberlo charlado en el programa, y la verdad que es súper interesante poder explicarle a la gente de qué hablamos cuando hablamos de apraxia. Claro, digamos, el término correcto es apraxia del habla infantil. Capaz que, no sé si capaz que lo conocías por dispraxia verbal, es otra forma que también se lo suele llamar. Ah, puede ser, puede ser. Tiene como diferentes, digamos, denominaciones. Digamos, después las siglas que también lo representan es AHI, ahí, digamos, en español, o en inglés también se le dice CAS. Perfecto. Por Children Apraxia. Perfecto. Pero perfecto. acá en Argentina es muy conocido también por dispraxia verbal. Bueno, ¿de qué estamos hablando con esta patología, Silvina? Bueno, la apraxia del habla infantil o dispraxia verbal es un trastorno de la programación motora del habla, ¿no? Digamos, los niños tienen problemas en la pronunciación de distintos sonidos, sílabas o palabras. Uh-huh. Hay una falla en lo que es la planificación y la producción del habla. Digamos, el cerebro envía la señal a la boca, digamos, para explicarlo de una manera sencilla, ¿no? Es como que cuando el cerebro envía a la boca, digamos, las indicaciones para que se mueva, es donde falla. Entonces ahí es donde presentan dificultad los chicos. Bien, porque, a ver, tanto conversar con ustedes es como que hay sintomatología que puede llegar a confundirse con otras parecidas dentro de la fonoaudiología. En este caso, ¿estamos hablando de un problema neurológico también o neurológico? Todavía está en investigación, es un tema relativamente nuevo, el cual lleva todavía investigaciones mismo fuera del país, Europa, o bueno, todo lo que tiene que ver con Estados Unidos. Tiene una falla neurológica, capaz que no tiene una lesión, digamos, no hay una lesión en el cerebro, pero sí hay lo que se está estudiando es que hay micro lesiones, y también donde se ve, digamos, que hay cuestiones neurológicas es en la relación entre las distintas áreas del cerebro, pero todavía está en investigación, pero se cree que sí que hay como una base neurológica, pero todavía está en proceso de investigación. Bien, y tenemos mucha diferencia entre lo que es la apraxia y la disfluencia, o la disfluencia, por ejemplo, son dos cosas totalmente distintas, la tartamudez, para que la gente entienda, ¿no? Sí. A ver, lo que se ve desde lo que son las investigaciones es que hay causas, digamos, a nivel genética que se comparten como algunos genes, pero es lo mismo, todavía está en proceso de investigación, pero hay algunas similitudes, no tienen la misma sintomatología, pero sí, en base, digamos, genética se ve que hay algunos genes que se comparten. Sí, digamos, dentro de lo que es, por ejemplo, la clasificación del consenso de Catalyse está dentro de los trastornos, digamos, de la comunicación, del habla y del lenguaje, pero dentro de áreas diferentes, ¿no? Una está dentro de lo que es la tartamudez, está dentro de lo que son los trastornos de la voz, y la apraxia del habla infantil está dentro de los trastornos de los sonidos del habla, pero sí, tienen algunas similitudes. Uh-huh. Estamos hablando de los niños, ¿no? A ver, el mensaje para los padres, ¿cuál debe ser? ¿A partir de qué edad deben notar qué cosa como para poder consultar, ¿no? Exacto. A ver, uno puede observar, o sea, el diagnóstico de dispraxia verbal o apraxia del habla infantil se puede diagnosticar, digamos, a los 3 años. Pero sí lo que podemos observar en niños más pequeños, por ejemplo, en 2 años, que a veces son los que llegan a consulta porque los papás notan que no hablan o que hablan poquito, ahí, digamos, lo que recibirían es el diagnóstico de sospecha de apraxia del habla, que un poco lo que traen los papás o lo que se observa son
niños que o no dicen las vocales, los papás uno les pregunta, ¿habla o dice las vocales? Y te dicen no las dice, o dice, o las dice muy poco, o son nenes que dicen algunas vocales y algunas otras, por ejemplo, dice la A, la E, pero la O y la U nunca la dijo, por ejemplo. Entonces, uno mira. lo que nota es eso, que hay errores, digamos, como para una de las banderas rojas de las fonoaudiólogas es esto, ¿no? Que uno les pregunta a los papás cuando son muy pequeños, o ya con 3 años también, dice las vocales y te dicen que no. Y después si uno le solicita, obviamente que dentro de lo que es la praxia del habla infantil hay distintos grados, entonces también podemos, uno cuando le pide, o sea, ¿dónde aparece la praxia, no? Es cuando uno le dice al nene, bueno, repetí 5 veces la A, ¿no? A, no hay una consistencia y capaz que de repente el nene la primer A dice A, pero ya después empieza como una distorsión y puede decir A, O, U, o no puede sostener la A, digamos, o ni cualquier vocal, básicamente lo mismo con sonidos, con sílabas y bueno, con la palabra, ¿no? Pero hay nenes que ni siquiera pueden llegar, si son muy pequeños, casi que no, básicamente no tienen palabras y uno lo que observa, uno de los síntomas es eso, que no pueden sostener el sonido. Silvina, ¿es una patología, se la puede llamar patología frecuente? Y la realidad es que hoy por hoy se está viendo, hay más casos que capaz que hace, no sé, 5 o 6 años atrás. Eso sí se está viendo en la clínica, pero bueno, un poco lo mismo. Capaz que acá en Argentina falta todavía investigación sobre el tema, entonces es difícil poder poner una proporción, pero también lo que está pasando, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, y todo lo que tiene que ver con países de habla hispana, es que no tenemos pruebas estandarizadas, no hay test que uno le pueda tomar uno como fonoaudiólogo, no es que tiene un test. A mí muchas veces las fonoaudiólogas me preguntan, bueno, ¿qué prueba administro para hacer, digamos, un diagnóstico diferencial? La realidad es que no hay en español, no es que no hay solo en Argentina, no hay en español por el momento. Recién hace muy poquito salió, pero para el idioma en inglés, una prueba estandarizada, pero todavía para lo que es español no tenemos ninguna prueba estandarizada, ¿no? Sí lo que tenemos son protocolos donde nosotros podemos ir tildando los síntomas y hacer un diagnóstico diferencial. Y bueno, lo que pasa con esto es que todavía no está del todo claro mismo para nosotros los fonoaudiólogos, y ha pasado, ahora está como un poco más avanzado, pero ha pasado años anteriores que hubo sobrediagnóstico por este tema de que todavía está en proceso. Pero bueno, sí podemos hacer un diagnóstico diferencial teniendo en cuenta estos protocolos que tienen síntomas clínicos y bueno. Sí. Bueno, justamente eso te decía, ¿no? Escuchándote, que esto es, entonces, se basa en la clínica, la experiencia y en la importancia de ir al profesional que está especializado, por lo menos en neurolingüística, y que busque, ¿no? A ver, esto con respeto porque cada uno en su métier y en su especialización de trabajo. La fonoaudiología tiene muchísimos alcances y siempre es importante poder derivar y no que sea todo lo mismo. Yo trato por tratarlo porque el pronóstico va a ser más complejo, ¿no? Es un poco del paciente. Sí, porque aparte la realidad es que si un niño tiene el diagnóstico de apraxia o tiene el diagnóstico de sospecha, porque todavía es muy pequeño, tiene 2 años, un nene que tiene 2 años, no dice las vocales o las dice poco, uno nota que también hay una falla en lo que es la prosodia, ¿no? De que la prosodia está alterada, bueno, recibe, digamos, el diagnóstico fonoaudiológico de sospecha de apraxia y uno básicamente, ¿para qué sirve? Es como para hacer el tratamiento como si fuese una apraxia y la realidad es que eso va a ser una prevención a la larga, digamos, más allá de capaz que cumple los 3 y no era una apraxia del habla, sino que era un hablante tardío, por ejemplo, no es que haber recibido el tratamiento correcto, obviamente va a ser preventivo y va a ser favorecedor para el niño, ¿no? Claro. Silvina, ¿tenés experiencia o conocidos, colegas tuyos que hayan tratado pacientes con apraxia y ver cómo fue el pronóstico, si se avanza, si hay un tratamiento? Yo, por ejemplo, yo trabajo hace 5 años con diagnóstico de apraxia y capaz que lo que pasa con colegas es que obviamente falta formación todavía por el hecho de que, por ejemplo, yo estoy formada en una de las técnicas SPROM y yo me empecé a formar con PROM, que es lo que llega acá a la Argentina. Uno, obviamente, que si uno, dentro, digamos, del ambiente fonoaudiológico, si habla de apraxia del habla o dispraxia verbal, obviamente que uno entiende que PROM es la técnica, pero la realidad es que yo hoy por hoy,
a ver, entre comillas, gracias a la pandemia, que uno puede acceder a esto del Zoom y formarse de repente con otros países. Lo que estoy viendo es que acá, obviamente en Argentina, hay muchas más técnicas que acá no llegaron todavía, y que no es solamente prompt, sino que hay otras técnicas que obviamente después, como decís vos, cada uno elige en qué se especializa. Yo, por ejemplo, utilizo varias en conjunto, no solamente prompt, pero lo que noto es que falta que lleguen en la Argentina más técnicas, porque, por ejemplo, yo pude llegar, digamos, y formarme por el hecho de que, bueno, manejo el inglés, entonces, bueno, está todo en inglés, ¿no? Entonces, tanto la bibliografía como la formación para uno la hice en inglés. Claro, la importancia también del Zoom y del idioma también, ¿no? Hoy en día es fundamental. Son barreras, sí. Silvina, con respecto al pronóstico, y hablábamos recién, bueno, que venís hace años trabajando en este tema, ¿cómo es la evolución en líneas generales, ¿no? Porque cada paciente tiene su problemática, pero en líneas generales, ¿hay un tratamiento fonoaudiológico, pero también con medicamentos o no? No, con medicamentos no, fonoaudiológico, no, hay muy buen pronóstico. La realidad es que me han llegado niños de todo tipo de edad. He atendido a niños por ejemplo, que me han llegado de 6 años, por ejemplo, varios ya me pasó de 6 años, que vienen capaz que con tratamientos fonoaudiológicos, pero con otras orientaciones, o con colegas que capaz que no están formadas en esta problemática. Y la realidad es que lo que pasa es que uno no ve, cuando el tratamiento no es adecuado, obviamente uno no ve avances. Son niños que llegan con 6 años y que pueden hablar muy poquito, tienen muy pocas producciones. Obviamente que esto acarrea cuestiones, por ejemplo, hay uno que era un nene que gritaba, lloraba porque le costaba mucho comunicarse. Qué importante que es eso. Mira, perdóname, Silvina, que porque si no después me olvido, es un problema ya mío. Pero digo, no, quería hacer un punto ahí, porque en tantos años que hablo con vos, con tus colegas en este espacio del Colegio de Fonoaudiólogos, la importancia de poder expresarse es tan importante que solamente aquel que no puede por distinta problemática sabe de qué estamos hablando, ¿no? Con respecto a la disfluencia, la dislexia, o sea, un montón de temas que tienen que ver con el hable, con la expresión. Es tanta la impotencia que se debe sentir de un paciente que no puede realmente, cuando el cerebro está bien, está perfecto, estamos cuerdos, para decirlo de manera vulgar, y no nos hace caso la boca, por decirlo así vulgar, no nos hace caso la lengua, la forma de decir las palabras. Por eso es importante la consulta precoz e ir al profesional, ¿no? Sí, para mí sí, tal cual. Por ejemplo, yo con ese paciente comencé primero, si bien obviamente yo estoy formada en apraxia y todo, comencé dándole un sistema de comunicación alternativo aumentativo. En ese caso, como ya el nene tenía 6 años, comencé con una tablet, bajé un programa que se llama Let Me Talk, que es con pictogramas, para que él pueda empezar a comunicar lo que él quería. Por ejemplo, no sé, quería pedir en el kiosco, me acuerdo de la escuela, un alfajor. Bueno, entonces empezamos por ahí, porque la realidad es que hacía muy poquito que había empezado el tratamiento conmigo, y yo obviamente iba a llevar mínimo un proceso de 2 o 3 meses que él pueda vocalizar una primera palabra. Y bueno, y ya con ese primer sistema de comunicación alternativo aumentativo, él bajó a nivel conductual estos gritos, porque eran gritos. Y era lógico aparte, porque... Claro, totalmente. Silvina, estamos hablando de vocales, pero a la vez de que habla y no se le entiende qué quiere decir, básicamente. Exacto. Depende, obviamente, hay distintos niveles de severidad. Este nene, por ejemplo, vocalizaba solo vocales y le costaba. Después hay nenes que uno lo que ve es que pueden vocalizar de repente algunas palabras, pero pocas, y también hay algún grado de severidad en la producción. Y sobre todo en esto de lo que se dice la coarticulación, que es juntar sonidos. Una característica que capaz que un papá siempre trae a consulta es esto, ¿no? Dice el papá. Si quiero que diga, por ejemplo, pato, pa lo dice bien, to lo dice bien, pero si tiene que decir pato y cuando lo tiene que juntar dice papa o papo. O sea, no dice... cualquier cosa, no. Falla en la coarticulación, falla en el unir sonidos, básicamente. Entonces, en sílaba aislada, a veces... sílaba aislada se pronuncia bien, pero cuando hay que juntar, no puede. Entonces, ahí ya tenemos una bandera roja de que estamos ante un nene con dispraxia verbal o apraxia del labio infantil. En la falla en las vocales, en la coarticulación de los sonidos. Por eso, más allá de que es importante saber los síntomas, estas pautas también van a ser después para el tratamiento. Uno el tratamiento lo hace trabajando en coarticulación, trabajando uniendo sonidos, básicamente. Silvina, entonces, para redondear, te repregunto,
a ver si, para saber cómo es la evolución, ¿no? Si tenés pacientes ya avanzados en el tratamiento y hubo un avance significativo en el habla. Sí, por ejemplo, sí, este nene, yo he dado altas, la realidad es que, bueno, obviamente después depende del grado de severidad, ¿no? Como digo, pero tuve pacientes que empezaron muy pequeños, 2 o 3 años, y con 2 años de tratamiento ya les he dado el alta. Obviamente que después fueron niños que yo les di el alta, por ejemplo, uno a los 4 años, entonces después hice como una reevaluación antes de que empiece el primer grado, y la realidad es que no tuvo ninguna dificultad, obviamente dependiendo del grado, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Sí. Pero sí, obviamente que hay un muy buen pronóstico, porque la realidad es que ellos lo que tienen que empezar a trabajar, a estimular es esto de cómo articular los sonidos, cómo enviarlas, o sea, cómo hay que, una gimnasia, digamos, para el cerebro, para cómo armar las palabras, claro. Y una vez que lo aprenden, ya está, o sea, se aprende el movimiento, no es que después lo van a perder. Es claro. como aprender algo nuevo para nosotros, o sea, cualquier tipo de gimnasia. Sí, totalmente. La verdad que es súper interesante el tema, lo vamos a retomar en otro momento. Así que bueno, Silvina, muchísimas gracias por esta información. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengas un lindo día. Muchas gracias. Chau. Hasta luego. Ahí estuvo con nosotros la licenciada Silvina García, especialista en apraxia. Me sigo informando permanentemente y siempre digo lo mismo, ¿no? A pesar de tantos años de programa de medicina, y uno nunca deja de... La medicina nunca, en todos sus rubros y especialidades, nunca es exacta, no es una ciencia exacta, pero cuando uno quiere decir, bueno, ya he tocado todos los temas, me encuentro con que siempre hay algo para aprender, ¿no? Siempre hay algo para tener en cuenta, y en esto de la expresión, uno que vive de esto, como docente, como periodista, debe ser dificilísimo que de un día para el otro, por ejemplo, uno no pueda expresarse como habitualmente lo venía haciendo. Obviamente que esto también va a depender de otras causalidades, ¿no? Un accidente que uno tenga, una ACV, estamos hablando de otro tema, no lo que hacía mención la licenciada, ¿no? Pero qué difícil es no poder expresarse. Bueno, nos vamos a una pausa. Mensaje al 11 3000 1404. Ya venimos.